Buenas tardes, soy Álvaro Caicedo y nuestro tema del grupo va a ser hematomas cerebrales. Estos son los integrantes y bueno, vamos a empezar. Bueno, primero tenemos el hematoma intraparenquimatoso, el cual este tiene la característica de tener un aspecto hipodenso, también de tener un cambio temporal, de tener un efecto de masa, de tener un edema perilesional y también va a tener una localización y extensión característica. La primera característica que tenemos que tener un aspecto hipodenso, pues en las primeras horas después de la hemorragia, este hematoma, como ya mencioné, suele ser hipodenso, lo que significa que aparece más oscuro en la comparación de todo el tejido cerebral que lo rodea. Y bueno, esto se debe a la presencia de sangre y que aún no ha coagulado completamente. En cuanto al cambio temporal, con el tiempo el hematoma puede cambiar de apariencia según se produzca la reabsorción de componentes de la sangre, y en las etapas posteriores el hematoma puede volverse isodenso o incluso hipodenso, dependiendo de la edad y la composición del coágulo sanguíneo. Ahora, en cuanto al efecto de masa, pues debido a la presencia del hematoma dentro del parénquima cerebral, puede causar el efecto de masa, ya así desplazando el tejido cerebral circundante y ejerciendo una compresión en las estructuras adyacentes. Esto puede ser evidente mediante el ataque, como podemos ver, y que pueden desplazar ventrículos cerebrales o puede haber una distorsión en los surcos corticales. Ahora, en cuanto a la característica del edema perilesional, pues además del hematoma en sí, es común observar edema perilesional, que es un aumento en la cantidad de líquido en el tejido cerebral circundante como respuesta a una irritación y el daño causado por la sangre. Ahora, en cuanto a la localización y extensión de este hematoma, pues básicamente tiene que ser dentro del parénquima cerebral, pero puede variar como se puede ver en las imágenes y puede correlacionarse con la presentación clínica y las causas subyacentes. Y la extensión y la forma del hematoma también son importantes, ya que así podemos determinar un pronóstico. Ahora, en cuanto al hematoma subdural, pues así mismo tenemos varias características. Y bueno, esta es una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta más externa. En cuanto a la primera característica, tenemos que, en cuanto a la localización y forma, en la tomografía el hematoma epidural se observa como una colección de sangre en forma lenticular, como se puede ver en la imagen. Y o sea, si hablamos en forma lenticular, quiere decir que es una forma de lente. Y esta se localiza entre el cráneo y específicamente entre la dura madre. Y la forma suele ser biconvexa, lo que significa que tiene bordes curvos y bien definidos. Ahora, en cuanto a la hiperdensidad aguda, pues en las imágenes de tomografía, un hematoma epidural aparece como una zona hiperdensa, que se ve más brillante con el tejido cerebral circundante. Y bueno, esta hiperdensidad, como ya sabemos, se debe por la presencia de sangre que aún no ha coagulado completamente. Ahora tenemos otra característica que este no cruza suturas craneales. Eh, es una característica distintiva del hematoma epidural, que es típicamente no cruza con estas suturas craneales, ya que estas suturas son las uniones entre los huesos del cráneo, y su presencia puede ayudar a diferenciar entre un hematoma epidural y otras condiciones similares, como es el hematoma subdural. Ahora, en cuanto al efecto en masa, pues al igual que otros tipos de hematomas intracraneales, el hematoma epidural también puede causar un efecto en masa, lo que puede desplazar el tejido cerebral circundante y comprimir estructuras importantes como los ventrículos cerebrales. Gracias. Ahora hablaremos de hematoma epidural, este que es definido como una acumulación extraxial de sangre en el espacio que comprende la capa externa de la dura madre y la tabla interna del cráneo. La etiología de este hematoma epidural mayormente es de causa traumática, y las no traumáticas pueden ser por infecciones, coagulopatías, tumores hemorrágicos o malformaciones vasculares. La arteria que mayormente se ve afectada en este tipo de hematoma es la arteria meningia media, aunque también puede estar afectada la arteria meningia anterior.
Ya en la TAC, que es aquí, bueno, es una tomografía axial computarizada, lo que se observa es una masa bicóncava o en forma de lente que tiene esta forma por la capacidad reducida que tiene la sangre para poder expandirse dentro de la unión de la dura madre a las suturas craneales. Y justamente por esto, una de las características del hematoma epidural es que no cruza las líneas de sutura. Ahora, para poder calcular la cantidad de sangre que hay en el hematoma epidural, los radiólogos hacen uso de la fórmula A por B por C, todo eso dividido para 2, en donde A eh, es la longitud de la línea máxima, donde el hematoma tiene su mayor diámetro, que sería esta, la B es la anchura máxima, máxima extensión del hematoma en el plano perpendicular a la, y C es el grosor de la hemorragia y se obtiene al multiplicar el número de cortes en el que la hemorragia es visible a nivel del ataque. Se pueden hacer uso de otras imágenes, como la resonancia magnética, que es más sensible que una tomografía computarizada, o la angiografía en caso que se sospeche alguna físula y pues se quiera evaluar eso. Existen ciertos hallazgos que se observa en la TAC que nos hace pensar en un mal pronóstico, entre las cuales está el volumen del hematoma mayor de 30 a 150 ml, el desplazamiento de la línea media mayor de 10 a 12 milímetros, el signo del remolino, que bueno, aquí no se observa, pero es un punto en donde se lo considera como un sangrado activo, ¿no? Y eso nos hace pensar en un mayor riesgo al paciente a complicarse. Y también lesiones intracraneales asociadas, como pueden ser contusiones, hemorragias intracraneales, hemorragias subaracnoides o una hinchazón cerebral difusa.